Rolex, la fascinante historia de Hans Wilsdorf, el hombre que redefinió el lujo y la perfección. Rolex. Solo escuchar este nombre es suficiente para evocar imágenes de lujo, precisión y perfección. Es la marca que ha adornado las muñecas de presidentes, actores, atletas y aventureros de todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo un reloj se convirtió en el sinónimo del éxito y la elegancia? ¿Y quién fue la mente brillante que se encontraba detrás de esta marca tan icónica? Hoy vamos a desvelar la historia de Hans Wilsdorf, el hombre que creó Rolex y redefinió el concepto del lujo. Prepárate para descubrir la fascinante historia de un emprendedor que no dejó que nada se interpusiera en su camino hacia el éxito. Los humildes comienzos de Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf nació en 1881 en Kulmbach, Alemania, en una familia de clase media. Sin embargo, su vida dio un giro trágico a una edad temprana. Cuando tenía apenas 12 años, perdió a ambos padres. Al quedarse huérfano junto a sus hermanos, fue enviado a vivir con parientes que no tenían los recursos para cuidarlos adecuadamente. Sin embargo, Hans no dejó que la adversidad definiera su futuro. Desde una edad temprana, decidió que aprovecharía al máximo cada oportunidad que se le presentara, y eso lo llevó a desarrollar un carácter fuerte y una determinación inquebrantable. A pesar de las dificultades, Hans consiguió una beca para estudiar en un internado suizo donde aprendió varios idiomas, entre ellos inglés y francés, lo cual más adelante sería fundamental para su éxito en los negocios. Esta habilidad para comunicarse en múltiples idiomas le permitió desarrollar una mentalidad global, un rasgo que sería esencial para expandir Rolex a nivel internacional. Después de terminar sus estudios, Wilsdorf trabajó para una empresa de exportación de perlas en Suiza. Sin embargo, no se sentía satisfecho y decidió buscar una nueva oportunidad que le permitiera explorar su pasión por los relojes. Consiguió un trabajo en una empresa de exportación de relojes en la Chaux de Fonds, Suiza, una ciudad que era conocida como el epicentro de la relojería mundial. Este trabajo fue crucial porque le permitió aprender sobre la industria y las complejidades de la fabricación y comercialización de relojes de alta calidad. Hans era un joven curioso y rápidamente se dio cuenta de que había un gran potencial en los relojes de pulsera. En esa época, la mayoría de las personas confiaban en los relojes de bolsillo, ya que los relojes de pulsera se consideraban inexactos y poco fiables. Además, los relojes de pulsera se veían como accesorios para mujeres, y los hombres no los tomaban en serio. Sin embargo, Hans Wilsdorf vio una oportunidad donde otros veían un simple accesorio. Creía que los relojes de pulsera podían ser tan precisos como los de bolsillo y que, con el tiempo, se convertirían en el estándar para hombres y mujeres. El nacimiento de Rolex y una marca de lujo. En 1905, a los 24 años, Hans decidió dar un salto de fe y fundó su propia empresa en Londres, Wilsdorf y Amp Davis, junto con su cuñado Alfred Davis. La empresa se dedicaba a importar movimientos de relojes suizos de alta calidad que luego ensamblaban en cajas de relojes fabricadas en Inglaterra para venderlos a joyerías locales. En lugar de enfocarse en relojes de bolsillo, Wilsdorf apostó por los relojes de pulsera y comenzó a trabajar en su visión de crear relojes que fueran precisos, elegantes y confiables. Pero Wilsdorf sabía que su empresa necesitaba algo más que productos de calidad para destacarse. Necesitaba un nombre que fuera memorable y que transmitiera la esencia de la marca. En 1908, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su negocio. Creó el nombre Rolex. La elección del nombre fue cuidadosamente pensada. Hans quería un nombre que fuera fácil de pronunciar en cualquier idioma y que sonara como el suave tic-tac de un reloj. Este enfoque internacional fue revolucionario, ya que muchas empresas de la época no pensaban en cómo se percibirían sus marcas fuera de sus mercados locales. Wilsdorf, por otro lado, siempre pensaba en grande y quería que Rolex fuera conocida en todo el mundo. Comenzó a invertir en publicidad y a desarrollar una identidad de marca que transmitiera lujo, precisión y excelencia, tres valores que se convirtieron en el pilar de la marca Rolex. A pesar del crecimiento constante de su empresa, Hans sabía que la clave para el éxito a largo plazo radicaba en la innovación y la calidad. Por eso, se propuso un objetivo ambicioso: crear el reloj de pulsera más preciso del mundo. La primera gran victoria de Rolex. En 1910, apenas 2 años después de que naciera la marca Rolex, Hans logró algo que nadie había logrado antes.
Un reloj de pulsera Rolex obtuvo el primer certificado de cronómetro de precisión otorgado por la Oficina de Relojería de Biel, Suiza, lo que significaba que su reloj cumplía con los más altos estándares de precisión. No satisfecho con este logro, Wilsdorf decidió ir un paso más allá. En 1914, un reloj Rolex fue sometido a rigurosas pruebas en el Observatorio Kew en Inglaterra, que era conocido por ser uno de los centros más exigentes en términos de precisión relojera. El reloj Rolex no solo superó todas las pruebas, sino que recibió el certificado de precisión de clase A, un reconocimiento que hasta ese momento solo se otorgaba a los relojes de marina. Esto fue un hito histórico y un claro mensaje al mundo. Los relojes de pulsera habían llegado para quedarse, y Rolex lideraría esa revolución. La Primera Guerra Mundial trajo consigo grandes desafíos para muchas empresas, y Rolex no fue la excepción. En medio del conflicto, Wilsdorf tuvo que trasladar su empresa de Londres a Ginebra, Suiza, para evitar los altos impuestos y restricciones que enfrentaban los productos importados. Esta decisión estratégica resultó ser fundamental para el crecimiento futuro de la marca, ya que Ginebra era el corazón de la industria relojera suiza y le permitió a Rolex estar más cerca de los mejores fabricantes y recursos de la industria. El innovador Rolex Oyster. En 1926, Hans Wilsdorf dio otro golpe maestro al presentar el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera herméticamente sellado y, por lo tanto, resistente al agua y al polvo. El diseño del Oyster fue una verdadera obra de arte, con una caja que protegía los mecanismos internos del reloj y aseguraba su funcionamiento en cualquier condición. Esta innovación fue un paso revolucionario en la relojería, y Wilsdorf sabía que tenía que demostrar al mundo que su reloj era realmente impermeable. En 1927, Wilsdorf llevó a cabo una brillante estrategia de marketing al patrocinar a Mercedes Gleitze, una joven nadadora británica que intentaba cruzar a nado el Canal de la Mancha. Wilsdorf le pidió a Mercedes que llevara un Rolex Oyster en su muñeca durante su travesía. Después de más de 10 horas en el agua fría, Mercedes completó su travesía y, para sorpresa de todos, el Rolex seguía funcionando perfectamente. La noticia fue portada de periódicos en todo el mundo, y la imagen de Mercedes con su Rolex Oyster se convirtió en un testimonio viviente de la durabilidad y calidad de la marca. Esta fue la primera gran campaña publicitaria de Rolex y marcó el comienzo de la fama mundial de la marca. Pero la visión de Hans Wilsdorf no se detuvo ahí. Innovaciones que marcaron la historia. En 1931, Rolex introdujo el Oyster Perpetual, el primer reloj de pulsera automático que incorporaba un rotor que giraba gracias al movimiento de la muñeca del usuario, manteniendo el reloj en marcha sin necesidad de darle cuerda manualmente. Esta innovación fue un gran avance en la industria y demostró una vez más que Rolex estaba a la vanguardia de la tecnología relojera. En las décadas siguientes, Rolex siguió rompiendo barreras y demostrando que sus relojes eran más que simples accesorios. En 1953, cuando Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros en alcanzar la cima del Monte Everest, llevaban un Rolex Oyster Perpetual en sus muñecas. La capacidad del reloj para soportar condiciones tan extremas consolidó su reputación como el reloj para aventureros y exploradores. En 1960, Rolex conquistó otra hazaña histórica cuando el Rolex Deep Sea Special acompañó al submarino Trieste en su inmersión a la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra. El reloj soportó la inmensa presión a más de 10.900 metros bajo el mar y salió completamente ileso. Este evento confirmó que no había límites para la resistencia y la calidad de los relojes Rolex. Hans Wilsdorf también era un hombre con un gran sentido de la responsabilidad social. En 1944, después de la muerte de su esposa, Wilsdorf creó la Hans Wilsdorf Foundation y dejó todas sus acciones de Rolex a la fundación. Esto significa que, hasta el día de hoy, Rolex sigue siendo propiedad de la fundación y una parte significativa de sus ganancias se destina a causas benéficas. Es un legado que demuestra que el éxito no siempre se mide solo en riqueza, sino también en el impacto positivo que dejas en el mundo. La historia de Hans Wilsdorf es la historia de un hombre que se negó a aceptar los límites de lo que era posible, desde sus humildes comienzos como huérfano hasta convertirse en el fundador de una de las marcas más prestigiosas del mundo. Wilsdorf siempre creyó que la perfección era alcanzable. Trabajó incansablemente para demostrarlo y dejó un legado que continúa inspirando a generaciones. Hoy, Rolex no es solo un reloj, es una declaración de éxito, estilo y amor por la perfección. Cada vez que alguien lleva un Rolex en su muñeca, lleva consigo el legado de Hans Wilsdorf y su inquebrantable deseo de crear algo que trascendiera el tiempo.
¿Qué opinas de la historia de Hans Wilsdorf y cómo logró convertir a Rolex en la marca de relojes más famosa del mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Mundo de Empresas y Negocios para descubrir más historias de emprendedores que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.